Bueno, con la incorporación de don Héctor Tineo, se nos actualiza el panorama a ustedes y a nosotros con respecto a lo que es la memoria histórica, ¿no? ¿Verdad? Sí, hoy en la República Dominicana es una fecha muy importante, Mozart, Don Pedro y Orión, porque el día 19 de junio de 1949 es una efeméride que hoy he visto los medios, poca atención, pero ahí vino el primer grupo de expedicionarios a enfrentar la dictadura de Trujillo, el 19 de junio de 1949. Ese es el grupo que encabezaba Horacio Julio Ornes y estaba ahí Tulio Arbelo. Lo recuerdan que Tulio Arbelo luego llegó a ser un dirigente del Partido Comunista Dominicano ya en sus últimos años de vida hasta el final. Pero ¿cuál era la intención de ese grupo? Que la República Dominicana terminara una dictadura y se abriera vía a un Estado democrático, como lo conocieron ellos en el exilio. Se trata de exiliados que habían tenido la oportunidad de ver una experiencia ya de Costa Rica, ver la experiencia que vivía Venezuela en el momento, Cuba, y venían con una visión más amplia de lo que tenía un dominicano que no había tenido la oportunidad de salir del territorio nacional. Hay que recordar que ese mismo Horacio Ornes fue uno de los que acompañó a José Figueres en Costa Rica cuando iniciaron lo que se conoció como la Costa Rica de antes y la Costa Rica de hoy. Por ejemplo, cuando ustedes ven que Costa Rica es el país de la región con más antigüedad, con un régimen de seguridad social, bueno, todo eso tiene sus orígenes en ese proceso que vivió Costa Rica a partir del año 1946. Y en ese grupo estaba Horacio Ornes, que le tocó venir encabezando también el grupo que vino a República Dominicana, que llegó por la zona de Maimón. Como relata Tulio Arbelo, eso fue un fracaso desde el punto de vista militar, porque fíjense lo que se encontraron. El movimiento fue denunciado a la dictadura y eso explica que la dictadura estaba preparada para cuando tocaran aguas dominicanas, inmediatamente poder abortar ese grupo. Y así pasó. Sin embargo, esa derrota militar dejó una llama encendida, que es lo que luego, 10 años después, se repetiría otro movimiento de expedicionarios, que fue la expedición del 14 de junio de 1959. En el día de hoy, recordar a estos hombres por su aporte a la República, porque le dijeron a los dominicanos que era posible enfrentar una dictadura y retornar a un Estado de derecho. Y eso ciertamente siempre vale en la vida de una nación. De manera que reconocimiento a estos próceres en este día. En la República Dominicana, otra nota que ha estado en el punto de atención, Mozart ha tocado el tema y nosotros todos los hemos tocado, que es un problema que tiene República Dominicana, nosotros decimos, cuando se quiere establecer un orden. Como la República Dominicana, muchas cosas se han dejado que obren por práctica y que se dejen a la libre y solo hay reacción cuando ocurren hechos graves, el hecho de que se actúe de manera preventiva y a tiempo, eso vale. Se ha tomado, ustedes han visto una aclaración que ha hecho el Banco Central, porque en principio se quiso plantear como que era una iniciativa del banco, que el banco quería, todo lo que ustedes ven cuando se quieren construir discursos para justificar situaciones. Y eludir responsabilidades públicas. Eso, volar, como dicen en el lenguaje de los aduaneros, volar las autoridades. Sin embargo, qué importante que nosotros tenemos unas autoridades rectoras de la política monetaria y financiera de República Dominicana, que el país se puede sentir seguro. ¿Por qué la precisión del Banco Central es importante? Bueno, mire, esa es una iniciativa, el gobierno, el ministro de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia pidió la opinión del Banco Central con respecto al proyecto de ley
que regularía las cooperativas en República Dominicana. Que operan de manera abierta. Nada. Sin regulación, Sin vamos a hablar regulación. sin regulación. ¿Usted sabe qué implica eso, don Pedro? Que los que confían recursos en cooperativas están a la buena de Dios. A la buena de Dios. Ocurre un hecho grave y no hay, porque, por ejemplo, ¿por qué si hay una violación de la ley monetaria y financiera? Usted inmediatamente sabe lo que va a pasar. Y acude Porque a autoridades usted específicas acude a las inmediatas. autoridades monetarias y usted va a encontrar respuesta. Y usted tiene una autoridad supervisora, que es la Superintendencia de Bancos, que sencillamente lo que hace es someterse a las regulaciones. Mire, la normativa establece esto, esta resolución allí, y actuamos en consecuencia. Y eso es lo que explica la fortaleza, después de una grave crisis, que implicó quiebras de entidades financieras importantes en República Dominicana, lo que ha pasado, un sistema sólido, un sistema que permite ver la confianza del público en ese sistema. ¿Y por qué? Por la seguridad. Y porque hay una ley que se aplica sin mirar a quién. Entonces, ¿qué se procura? Que la República Dominicana de igual modo logre una normativa que haga seguro ese sistema. De ahí que con desinformación, don Pedro Mozart, con eso usted no va a lograr ningún objetivo. Llegó el momento de que el país tiene que continuar la organización, y ese es uno de los puntos débiles que todavía tiene, que el país tiene que superarlo. ¿Y el Banco de Central? manera, y ni siquiera porque han tratado de personalizar en el Banco Central, un error. Un error aquí sencillamente. Dice el Banco Central con respecto a eso, que es importante destacar en cuanto a las cooperativas cerradas, que éstas, independientemente de la denominación y tipología de que se trate, aun cuando realicen intermediación financiera como parte de sus funciones, si sus operaciones están enmarcadas dentro del ámbito laboral, profesional, gremial o un interés común de productores para los cuales se asocian, como son las cooperativas de maestros, de médicos, enfermeras, profesores y empleados universitarios, escolares, pesqueras, sindicales, agrícolas, campesinas, de transporte, agropecuarias y mineras. Se ha propuesto que las mismas continúen siendo reguladas y supervisadas por el Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo o una superintendencia de cooperativas. Ahora, las abiertas, las que hacen operaciones monetarias y financieras, tienen que ser reguladas. Usted tiene que someterse, usted tiene que someterse a la regulación. Así es. Porque ya eso desbordó, ya no es la cooperativa que usted conoció de maestro, ya no es la cooperativa que usted conoció de médicos. No, estas son entidades que han tomado un cuerpo y que quieren tener todos los espacios de una entidad del sistema dominicano, del financiero, y cuando se trata de regulación no nos regulen, pero queremos hacer todo lo que hace un banco. Queremos operar como un banco múltiple y sin regulación. Hasta préstamos hipotecarios están. Imagínese usted. De manera que ese proyecto permitan, con desinformación no van a impedirlo. Llegó el momento de que la República Dominicana siga creando mecanismos para evitar sorpresas desagradables. De manera que adelante. Otra nota, don Pedro y Mozart, que ya ustedes, pero vale la pena volver. El caso de los artículos robados, eso lo sufre la población cada día. Por ejemplo, ya hay gente que le cuenta a usted, por ejemplo, los espejos de los vehículos. Eso se los roban ya como si fuera un palo de fósforo. Lo que ocurre con los aditamentos de los vehículos, se lo quitan todos. Y ya ustedes vieron un video que ha estado circulando en las redes de un experto robando accesorios de vehículos. Cómo se coloca en otro vehículo, está ahí como el que está esperando, en el momento oportuno sale para tomar una pieza. Y usted dice, ¿por qué ocurre esa práctica? Y ya una persona así se ve que lo tiene ya como un modo vivendi. Porque tienen
tienen los almacenes, que son los distribuidores, al detalle, que son estas tiendas que se establecen y cuando usted va ahí ve todo bien surtido, eso se nutre de robos. Y en la República Dominicana, eso especialmente en el Distrito Nacional, eso se ha tolerado por mucho tiempo. Y no hay manera de que se termine con esa práctica. Y hasta que no se logre que esas empresas, esas tiendas no puedan operar, si no tienen información, dónde están sus suplidores, dónde están los soportes de compras que hicieron, hasta ese momento los ciudadanos van a estar en situaciones de inseguridad. Porque les llevan, oigas, una batería, por ejemplo, sacan una batería en un segundo de cualquier calle de la ciudad, porque son expertos que se han dedicado. Y usted dice, ¿por qué lo hacen con tanta seguridad? Porque saben dónde van a llevar esa batería para que esa batería se venda. Entonces luego aparece otro u otra que quiere una oportunidad, cazar una oportunidad, una batería barata. Pero no sabe que está alimentando, no sabe. Ahí a la venta y alrededores, a sitios donde aparecen esas todo tiendas eso, están ahí. Tiendas a público, abiertas al público, eso está ahí. De artículos robados, evidentemente. Entonces cuando usted... Ellos dicen que lo traen del exterior, sí, pero no es cierto. Entonces a la población hay que decirle, no compre artículos robados. No compre artículos que usted no tiene la seguridad de que esa es una tienda que opera porque adquiere unos productos de manera lícita. No lo haga, porque de esa manera, cuando usted hace lo contrario, está estimulando ese negocio. Y eso es lo que explica que no se detienen los robos. Aquí hay sectores, don Pedro, que no se puede dejar un vehículo solo. En segundos, y no se dan cuenta los propietarios, le llevan todos los accesorios. Entonces, eso es bueno que de igual modo que se le preste atención, pero que se entienda que si no se enfrenta a la causa, esto va a seguir. Sí. Miren, y siguiendo con el tema de lo robusta que está la economía dominicana, quiero destacar que en materia agropecuaria, Pedro, a los lecheros le va a seguir yendo bien. Sí. Hay proyectado ahí que se le compre de leche, lácteo, para este año, 6.800 millones de pesos. Sí. No es mucho. No, y lo más interesante de lo de Pedro. Mira qué es lo que pasa. Mira, nunca antes, Pedro, ese sector que ha vivido gritando, porque gritan, sí, había tenido una posibilidad de realmente engrandecerse, para engrandecerse tanto como para competir, que como ahora, porque mira, es que este gobierno se ha empeñado, esas procesadoras, esas pauterizadoras, ahí que voy, mira, Pedro, Mozart, con perspectiva de futuro. con esa perspectiva de futuro sí, que le está dando. Mira qué es lo que si pasa. esta gente no aprovecha, es lo que yo digo, Pedro, 6.800 millones ya programados para compra de eso. Pero mira, ¿tú sabes cuánto creció? El sector agropecuario ahora en se mantiene en el primer semestre. El crédito agropecuario, ¿tú sabes cuánto subió el crédito? Sí. 115%. Sí, 115%. así es. 115%. Sí. ¿Cuándo tú habías visto que esa gente del sector agropecuario, sí, aquí se le cerraban todas las puertas, aquí no se podía buscar un chele, porque esos infelices tenían que ponerse en manos de garroteros, mira, y vender en flor los productos, porque no encontraba crédito, era ahí. ¿Quería decir algo? Sí. Tira sobre ese. Mira, Oye, a mí eso sí me y lo que está ocurriendo, eso me agrada. Tú hablas de la leche, pues yo quería dar lo que está ocurriendo, esto lo señala Mozart, y las perspectivas, porque fíjate, ustedes ven las inauguraciones de escuelas, la gente está viendo las inauguraciones de escuelas y no piensa el impacto que eso tiene. El plan del gobierno es universalizar la tanda extendida en la educación pública. ¿Qué pasa? Ese hermano mío que grita. Cuando se inaugura Mozart, que produce leche, vive grita. No, tienen unos demandantes seguros. Te demandan la leche. Ahora, mira, con esa expansión de la demanda en la escuela de tanda extendida
es más demanda de leche. Lo que te explica que los productores de leche están en un momento que eso es mucho dinero. Miren, muy interesante. Una de las cosas porque ahora tenemos que ver también, como estamos asociados al libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, es importante. Y al libre comercio lejos de con la Unión Europea. Sí. Cuando usted ve cosas como estas, debe preguntarse, ¿se sostendrán en el futuro? Exactamente. Pues déjeme decirle lo más importante de estas creaciones que está facilitando el gobierno con recursos. Con recursos, sí. Esta famosa pausterizadora. Oigan esto. La leche es uno de los productos que más se afecta por condiciones climáticas y hasta el manejo. Entonces, por eso que ustedes ven que la leche de polvo sube y baja la tonelada. Sí. Nosotros estamos por efecto de la asociación, precisamente con Estados Unidos y Europa, obligados a mantenerle una cuota de un 30%. En el 2025 eso debe levantarse. Ya sin cuota. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿podrá sobrevivir la ganadería? Sí. ¿Saben por qué? Porque al ubicarse como se están ubicando estratégicamente esas pauterizadoras, ninguna importación, porque eso es leche, óigame, la pauterizadora que te suple que leche fresca con todo su contenido mineral. Para que lo sepa. No es esa leche en polvo que viene degradada. No. ¿Sabe? Es leche incluso con una permanencia en el tiempo muy corta, porque tiene todas sus propiedades. Claro. Se debe consumirse en 24, 48 horas. Te lo olvides. Y refrigerada. Entonces, oigan, si usted la ubica como la están ubicando, en regiones estratégicas donde se concentran poblaciones escolares, o consumidores masivos, o centros de... Porque es diario eso, la leche. Óyeme, espérate, o destinos turísticos importantes. Sí. Porque esa es otra cosa también. Cuidado, y tú no sabes que un turista no te va a procesar una leche en polvo líquida. No. Te das cuenta, porque vienen de los sitios donde se produce, donde hay ganadería. Exactamente. Entonces, mira, la ganadería tiene uno de los grandes futuros en este país, eso pero tiene que estratégicamente consolidarse, como son las pasteurizadoras. Las pasteurizadoras forman parte del mecanismo de sobrevivencia y de capacidad competitiva. Pedro, hace mucho yo no oigo a Rivero. Nosotros, grandote, a Rivero. Rubio. A Rivero. Ese grita está con el buche lleno. Es un experto gritón. Rivera, sí, buen tipo. Rivero. Rivero. Sí, pero es un hombre bastante. No, pero reconócele sus aportes, que es lo muy importante. Pero claro yo lo que estoy diciendo es que cuando se habla de 6.000 y pico de millones de pesos para un sector, ese es un filón. No, y cuando tú miras el mercado, Pedro, cuando tú miras el mercado, mira, da para comprar la camioneta y cambiar la flotilla. Te va a demandar más leche. Los camioncitos. Sí. No, las queserías, por ejemplo, ahí está lo de la quesería, cómo se ha ido avanzando, por ejemplo, en las queserías. Le han hecho porque junto con eso hay una cadena de frío. Acuérdense que el gobierno también posibilita que se establezca una cadena de frío, la cadena de frío es simplemente sitio donde usted puede almacenar la leche y mantenerla fría para que se conserve hasta que la recoja el camión. Por eso tú ves que la están llevando, cuando tú vas por la carretera. Las grandes corporaciones de lecheras, Nestlé y esa gente tienen por eso que tú ves esos movimientos. Te va a Neiva, te va a Pedernales, te va por aquí, por Monteplata, te va... No, y la zona de la provincia de Payat, cuando tú vas por la zona de por ejemplo, ahora mencionaste a Nestlé, que está ubicada allá en San Francisco de Macorís. Nestlé tiene más de 50 años en el país. Y esa planta nunca ha dejado de adquirir leche. Así es. Como lo hace Rica, que hay que reconocerle. Que tiene una red distribuida por todo el país de camiones refrigerados. Sí, señor. Además, es productora también de leche. Tiene su finca de alta y de mucha calidad. El origen está ahí. Este país se está armando de estructuras que serán capaces de enfrentar el libre comercio. El libre comercio. Pero, lógicamente, es como dicen también los Omar Benítez y compañía, debemos necesitar un poquito más de tiempo. Porque Omar Benítez y compañía necesita un poquito más de tiempo. Vamos a negociar eso. ¿Sabe él sabe de eso porque él no participó. Eso que están compitiendo con nosotros, Estados Unidos y la Unión Europea. Sobre proteccionismo. Eso tienen generaciones de protección.
y de estructura de investigación, Así de es. desarrollo, Y mantienen su protección. de desarrollo Sí, de la variedad. Y ahora con más fe, porque el claro, talón en eso sí. que cree. Los aranceles. Y apoyo, En eso es que él cree. presupuestario. Miren, los subsidios que le da la Unión Europea al campo son mayores en total que lo que da Estados Unidos. En total. Bueno. España, buena parte de ese brillo que usted alcanza a ver de España, lo adquirió después de la incorporación a la Unión Europea. ¿Pero por qué? El campo se convirtió en una estructura productiva enorme gracias a los recursos de la Unión Europea. Yo, sí. Incluso por eso digo la importancia que tiene eso de la ley, esa inversión en la ley. Y esa otra noticia también, Tineo, de la incorporación en la currícula escolar del tema del tránsito, del transporte. Que eso, los niños ya... Eso sí va... eso iba a tener un impacto. Los niños ya en la escuela, todos los niveles ya se va a enseñar, Sí. Don Pedro, esa sí es una iniciativa. Y el desenvolvimiento para que los niños sean los primeros que nos den nuestro cocotazo. Mire, señores, recordemos que los martes son martes de economía. Sí. Y que nosotros de manera que ese acuerdo, don Pedro, perdón, con don Julio Ortega. Un minuto, ese acuerdo entre el Intran y el Ministerio de Educación, mire, eso, porque ¿con quién se va a trabajar? Se va a trabajar con los niños, las niñas. Eso es vital. Sí. Buenos días, don Julio. Vamos a ir a una pausa, Julio, ¿tú me lo permites? Me gusta esa chaqueta. Mira lo que vamos a hacer. Ahora. Para no interrumpirlo, vamos a la pausa. Ya va. Mira, con la presencia de don Julio aquí debiéramos aprovechar para hacer referencia a un acontecimiento que Julio pudo seguir, porque no solamente estaba en Europa entonces, sino que también como economista y sociólogo ha estado siempre presente en lo que es la realidad del mundo occidental fundamentalmente, Europa, América Latina. Cuando se incorpora España a la Unión Europea, España pasa de inmediato, gracias a la ayuda presupuestaria y a los planes de preservación de la Unión Europea como una estructura productiva unitaria, capaz de competir con los demás mercados mundiales. Es una nación poderosa. Entonces, nosotros que afrontamos el reto de ser la única nación de habla hispana que está asociada al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y a la Unión Europea, tenemos que aprovechar las condiciones que nos ofrecen esos dos acuerdos y escrutarlos para poder hacer provecho de los instrumentos que eso crea. Yo digo, don Julio, usted vivió eso, una transformación se produjo cuando España se incorpora a la Unión Europea, activa todo su campo de productivo en la agropecuaria, la industria mediana y pequeña crece, los grandes capitales corren para España y se convierte en una estructura, una potencia. Llegó a ser la 7ª, 8ª en algún momento. Cuéntanos, Julio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podemos nosotros los dominicanos aprovecharnos de esas condiciones para llegar a ser hacer lo mismo que España? Sí. Pero ya, no, pero dímelo, porque tú tampoco creías que hombre yo creo que está mal de la cabeza. ¿Quién? No, lo mismo de España, en nuestra proporción, lógicamente, como tú sabes. Primero, nosotros no somos miembros de la Unión Europea. ¿O tú crees que nosotros somos miembros de la Unión Europea? Bueno, vamos a ACP, asociados. Sí, los países ratones que ellos le mandan. No, ¿qué pasa? Oye, qué barbaridad. ¿Qué pasa de qué? El calificativo no Por es válido. cierto, que ¿Qué es lo que pasa de qué? No es válido el calificativo. Las ex colonias. Sí. Esos son los ACP. Sí. ¿Y qué son las ex colonias, los ratones? No. 79. Los que se ahogan ahora en el 15.000 ahogados en el Mediterráneo. 15.000 ahogados. No le disminuye su condición humana. 15.000 ahogados en el Mediterráneo. Sí. Julio. Esa es la política de tratamiento igualitario de la Unión Europea. Julio, tengo un comentario. ¿De qué es lo que me están hablando disparate? Julio, Pero, Julio, de otra parte. Está bien.
La situación, Julio, vamos a la los resultados materiales Señores, son esos. una tumba masiva del Mediterráneo. Sí, Dios mío. 15.000 ahogados en 4 años. sí. Eso es terrible. Eso es terrible. Y ahora lo que están ¿Tuviste haciendo el video de es Joan Manuel? agarrándolo y tirándolo para otro lado. Y entre ellos no se ponen de El acuerdo. video de Joan Manuel diciendo rescatemos el Mediterráneo. Julio, nosotros somos De la canción tan bella Tan que bella él el hizo Mediterráneo. Sí. del Mediterráneo, De los a convertirse 79 en un cementerio. Es un cementerio. De los 79 estados asociados con la Unión Europea, ACP, somos el más eficiente aprovechador de las facilidades crediticias y más transparente. ¿Tú crees que eso no nos da una potencialidad para sacar? Mira, primero, cuando España, Portugal y Grecia, porque fueron los tres, Sí, fueron los tres. Sí. que entraron al mismo tiempo, en el año 1986, hace 32 años, las políticas de la Unión Europea con respecto a los nuevos miembros era totalmente distinta a lo que es hoy. Había unos fondos muy importantes que se llamaban los fondos de cohesión. ¿Qué eran los fondos de cohesión? Eran recursos que aportaba la Unión Europea a los nuevos estados que tenían niveles por debajo de la media de esa Unión Europea de los 9 en aquel momento. Con los 3 que se incorporaron eran 12 países miembros. La Unión Europea de los 9 tenía unos estándares mucho más altos. Entonces, esos fondos venían a suplir en infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura de carretera, las infraestructuras de gasto social, las infraestructuras de trenes, fueron financiadas con esos recursos. Pero eso no era un financiamiento de un préstamo, eran a fondo perdido. Increíble. No es reembolsable. Qué ayuda, ¿eh? Eran a fondo perdido. Eso desapareció. Pero se No mantuvieron los solo subsidios. para los países periféricos de la Unión Europea, porque probablemente el esfuerzo mayor que debería hacer la Unión Europea es hacia África y los países del sur del Mediterráneo, que son los que están ahí en su frontera. Espérate. Pero se mantuvieron los subsidios al campo. La agropecuaria. A ellos. Para ellos. Pero no para el resto. No, porque tú dices que. Al contrario, esa política de subsidio a la producción agropecuaria es lo que ha matado la producción agropecuaria en África, en América Latina. Pero en Europa la. Sí, porque hace un intercambio desigual. Bueno, pero eso, Pero para ellos, eso es totalmente proteccionismo. desigual. Hace un intercambio desigual. Eso es un subsidio que liquida. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Los Estados Unidos son los responsables de la muerte del campo en Haití. ¿O no? Sí, hombre, sí. Clinton lo admitió él. Así Yo no mismo, me, sí. yo no me Lo engaño. admitió. Es decir, la imposición Y aquí de por poco nos hacen La desaparecer. imposición. la imposición de políticas neoliberales del consenso de Washington. Sí, hombre. Cuando la invasión de 1994, que trajo de nuevo a Aristide y que redujo el arancel máximo de Haití a un 15, 4%. a un 15, pero no se aplicaba prácticamente, y que llenó de donaciones y de PL 480. Eso acabó. y de- Bajo y la de- PL después 480. lo bajaron acabó más. con el campo en Haití. Sí. Además de la depredación. Y aquí se llevó la producción Bueno, de además maní. de eso, además del factor de pero las importaciones. Dejaron de sembrar arroz. dejaron Maní. todo, Abandonaron todo. todo. ¿Y cómo lo van a continuar si una libra de arroz producida en Haití te costaba 10 y una libra de arroz importada de los Estados Unidos era gratis? Te la regalaban. ¿Para qué no lo iba a comprar? Leche, queso. Acabó con, Se fue con el abajo. campo Harina. haitiano. ¿Y sabes quién es que está pagando eso? Nosotros. Este país. Nosotros. Julio. Con esa inmigración Una pregunta masiva. que no se quede. Con esa inmigración masiva. Claro que sí. Entonces, esas políticas que trataron de ser corregidas con la ronda Uruguay de la OMC, de reducir o eliminar los subsidios, por eso fracasó el ALCA. Porque el ALCA era seguir los norteamericanos y los canadienses con sus políticas de subsidios masivos a la producción agropecuaria, y entonces que sea un mercado igualitario. Pero ¿qué igualitario puede ser cuando ustedes lo que hace es que Eso fue lo que subsidian? percibió Lula inmediatamente. No, Lula y Chávez, que tanto lo denotan hoy. Lo percibieron Y clarito. Kirchner. Sí, es verdad. Percibieron clarito. Entonces, esas políticas, por suerte, que fueron derrotadas en América Latina, pero en algunos países no.
El NAFTA representó en la liquidación de la agricultura mexicana prácticamente. México es un país que importa todo lo que se come de Estados Unidos, una gran parte. Sí. Lo que se come, no, una parte. Una gran parte, el maíz. El maíz, no, el maíz ya no se produce. Hasta habichuelas, que es una cosa para ellos. Entonces, la base de la alimentación mexicana es el maíz. Todos los granos. Los granos, sí. Trigo, yo sé. Entonces, eso es lo que nosotros, este país que es un país pequeñito, micro, en términos internacionales, tenemos que evitar. Nosotros tenemos un hacha que está así, mira, que no va a dar por la cabeza, que se llama DR CAFTA. Pero eso lo vamos a revisar. Julio. Capítulo agrícola del DR CAFTA. Eso habría que eliminarlo. Agrícola y pecuario. Agrícola y pecuario. Agrícola y pecuario. Agrícola y pecuario. Hay que eliminarlo, tú dices. La economía del campo. Yo, claro, con un lenguaje no tan estridente como el mío, pero yo escuché al ministro de Agricultura, Omar Benítez, diciendo lo mismo. Él habló de revisión. Bueno, eso es lo mismo que yo. Bueno, hay que darle más tiempo. Yo lo que digo hay que eliminarlo. Omar Benítez conoce el origen. Él dice hay que darle más tiempo. Hay que proteger el campo dominicano. Ciertamente. El campo. Pero hay que proteger la producción agrícola nacional. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que ser autosuficiente en los rubros fundamentales, aunque cueste más. Aunque cueste más, así es. Aunque cueste más, pero hay que ser suficiente en arroz, en habichuela, bueno, carne roja y blanca, en huevos. Por eso no se juega. Hoy esa juega. El 13% de la creación de empleo está ahí en el bueno, 13% del sector agrícola. Que Julio nos orientara, porque ese es el plan, Julio. No, lo que quiero decirte es, el mundo de la globalización neoliberal está en crisis. Sí. Y está en crisis por dos movimientos contradictorios, pero que coinciden. Por un lado, han irrumpido de diferentes formas, y en el pasado, ¿cómo se dice? Irrumpido. Irrumpido, ¿no se dice? Sí. Bueno, movimientos populares y antiglobalización de diferentes niveles de intensidad, como fue el gobierno del PT en Brasil, como fue el gobierno de los Kirchner en Argentina, como fue Correa en Ecuador, como todos los gobiernos populares, que derrotaron el ALCA, derrotaron ese proyecto que iba ya a ser el golpe de Jibijagua en América Latina. Por otro lado, Donald Trump, con su ultraderechismo, está poniendo en jaque al neoliberalismo también. Porque todas esas políticas comerciales... Él está rompiendo todos esos esquemas. Le da una visión totalmente distinta. Sí. Totalmente distinta, que yo no comparto. Racista, antiinmigrante, etc. Pero por el lado de las políticas industriales y agrícolas, bueno, ya se anunciaron nuevas sanciones, nuevos aranceles a China, y China va a contrarrestar también. Sí. Entonces estamos entrando en un mundo distinto de restablecimiento de los mercados nacionales contra los mercados globalizados. Y eso es algo que hay que repensar. Claro. Eso no se puede quedar nosotros reivindicando el mundo neoliberal, porque eso sería un error. Adiós, pero no fracasó. ¿Cómo vamos a reivindicar lo que ha fracasado? No, porque, óyeme, hay una crítica a la política de Trump que yo comparto, que es la política de la exacerbación al nacionalismo a ultranza, el nacionalismo imperial en este caso. Sí. Esa es una parte. Pero haber contribuido a poner en jaque esa política de globalización, de transnacionalización de las economías, como fue el TPP, el Acuerdo Transatlántico, el NAFTA, etcétera, por una razón o por otra, lo está haciendo. Entonces yo no me voy a poner del lado de los Macron, de
la Merkel, Merkel, no, de ese lado yo no me voy a poner. Yo prefiero estar del otro lado, reivindicando los derechos de las naciones a poder controlar sus mercados internos, pero también con una política solidaria. Es lo que el dirigente de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó el proteccionismo solidario. Podemos sobrevivir al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y al acuerdo de colaboración con la Unión Europea, si nos armamos. Mira, yo creo que el futuro de este país hay que repensarlo. Es lo primero. El futuro de la nación dominicana como un pequeño mercado en medio del Caribe, dentro del neoliberalismo no tenemos futuro. No, pero dentro del aislacionismo tampoco. Son historias conocidas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un regionalismo activo. En un bloque. Pero regionalismo. Cohesionado. Con Centroamérica, sí, con el Caribe, sí, con Venezuela, con Colombia, con México y con América Latina. Sí. En general. Bueno, pero sobre todo con nuestro entorno inmediato. Julio. Exacto, con lo que hace en Costa Caribe. Sí. Julio. Una política hacia el Caribe que no la tenemos. La República Dominicana. Óyeme, hay 14 países que votan en la OEA, en las Naciones Unidas, en la OMC, del Caribe angloparlante, del CARICOM. Sí. La República Dominicana tiene 2 embajadas en esos países. Trinidad, Tobago, en Trinidad y Jamaica. Y en Jamaica. Nosotros tenemos que estar presentes en todos esos países. Tenemos que tener misiones del CIRD para exportar, que son países con graves deficiencias agropecuarias. Julio. Tienen la misma tradición alimentaria que nosotros. Nosotros no tenemos ningún corresponsal de un medio importante en Puerto Príncipe. Nosotros no conocemos la realidad económica, social y política de Haití. Julio. Eso es grave. Y hemos retrocedido. Porque en el 86 teníamos varios. Ese es mi propósito. Mi propósito es que haya un corresponsal permanente ahí. Julio, don Pedro. Una agencia dominicana de noticias. Don Pedro. Julio. Lo voy a hacer. Julio, antes de que termine la entrevista, como bueno, quizás el ataúd a que sea velado. Como hemos caído en el punto, Julio. Dime. Ayer se produjo otra actividad importante, que es el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, fue el orador invitado en el almuerzo de la Asociación Dominicana de Exportadores. Ahí de nuevo le presentó la visión gubernamental, las iniciativas del gobierno precisamente en procura de que la República Dominicana expanda sus exportaciones. Y dio el dato de que terminó el primer trimestre el gobierno con un superávit de 1.022 millones de pesos. ¿Esto qué te ha parecido? Yo no tengo detalles de esa información, pero me supongo que es un superávit de caja. Sí. Sí, de caja, claro. No, de caja. Sí, él lo ha explicado. Entra y sale. Sí, pero ¿y por qué entonces estamos colocando bonos en el mercado internacional? Bueno, porque tenemos un déficit fiscal proyectado. No, además no, y recuerda de un presupuesto. No, pero te digo, es bueno. Pero una buena noticia. Recuerda una buena noticia, pero quisiera ver más detalles. Sí, pero lo que te quiero decir con los bonos, recuerda. La información más importante es que en el primer trimestre, eso sí, las exportaciones crecieron en 8.3%. Por cierto, hablando Pedro, perdón. Y 2.270 millones de dólares más. Y recuerda, Julio. Quiero solidarizarme con el amigo Martín Zapata. Le dio un infarto. No me digas. ¿Cuándo? ¿A Martín? Sí, el director general de política fiscal del Ministerio de Hacienda, un activo importantísimo. Sí, muy importante, Martín. Está en Cleveland, pero parece que está fuera de peligro. Sí, sobrepasó. Qué bueno. Sí. Pero bueno, es un susto feo. No es una señal, una señal peligrosa. Bueno, vamos a esperar que se recupere. Bueno, tenía una librita además, mi amigo Martín. Un poquito demasiado. Pero muy trabajador y probablemente uno de los que mejor conozca la situación fiscal del país. De los mejores técnicos. No podemos pasar por alto que pasamos un proceso que Julio le dio seguimiento, que fue el de Colombia. ¿Qué te pareció? Yo creo que Petro perdió quedó muy bien en la segunda vuelta.
Pero yo pienso, yo le decía ayer a una amiga en Bogotá, le escribí, que estaba deprimido, que me lamentaba que otra vez volviera el uribismo. Pero esa es cultura. Sí, pero es peligroso el tema, porque es que este muchacho lo que quiere es, el presidente electo, es revisar los acuerdos de paz. Sí. Hacer una serie de reformas en la justicia. Pero hizo, eso es irreversible. Julio, pero hizo una rectificación. Julio, lo prometió en campaña. pero mira, Monster. hizo, Julio, parece que sintió la reacción, porque fíjate, lo no hizo con todo el cuidado, no, Pedro, Mozart, fíjate que lo hizo con todo el cuidado. Él había dicho revisar los acuerdos de paz, pero parece que la reacción la sintió de inmediato, porque antes de 24 horas, él modificó el discurso. Si ustedes quieren, vean los primeros despachos de las agencias. Sí, pero yo no lo veo por despacho de agencia. Y después, no, pero espérate. Escucha, yo vi un discurso de él y de su protector ideológico y su padre ideológico. Sí. No ahora, sino durante un periodo muy largo. Del trono. Que va a ser el poder del trono. Claro. Él es una hechura de Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez, señores, tiene 16 años gobernando. Pero recuerda, los momentos 16. Porque él tuvo del 2002 al 2006, del 2006 al 2010. No. En el 2010 dejó a Juan Manuel Santos como su pupilo, aunque se le volteó después. Y ahora vuelve otra vez. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es la parte positiva que yo veo? Se generó un movimiento ciudadano de mucho vigor en Colombia, sí, sobre todo que se hizo sin la intervención del clientelismo, de la parapolítica, de las dádivas, de la compra de votos. Estamos hablando de 8,5 millones de votos que sacó eso es importante. Petro, que pasa a ser, por una nueva ley que se creó en el año 2000, pasa a ser senador y la candidata vicepresidencial a ser diputada, de una ley que se llama de equilibrio de poderes, algo así. Sí. Y líder de la oposición. Bueno, él se autodefinió como líder de la oposición, aunque hay otros partidos opositores. Pero si ese movimiento ciudadano se consolida y se moviliza en torno a la preservación de los acuerdos de paz, es una fuerza de equilibrio. Y en torno a luchar por una serie de elementos que puso en el tablero político, como es el tema de la seguridad social, que es fundamental. Un sistema terrible, muy parecido al nuestro. No, el nuestro al de ellos, porque nosotros lo copiamos. En salud, en pensiones, en protección social, en donde lo que prima es el afán de lucro y no un servicio público. El asentamiento del sistema judicial. Petro defiende lo que establece la Constitución del 91 de un sistema de equilibrios entre las altas cortes, como le llamamos aquí. Duque quiere eliminarlo y quiere hacer una sola corte. Que todos los poderes de la Corte Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, estén en la Suprema Corte nada más. Y una Suprema Corte designada por el gobierno. O sea, tiene el control constitucional, tiene el control electoral. Todo una sola. Nosotros la tuvimos en un tiempo. Me parece mucho a la judicialización de la política, el proceso ese. Sí. Pero lo importante de todo esto es, como me decía esta amiga, el movimiento ciudadano que se ha generado. Y si esa conciencia de ciudadanía, que es ser el motor de la política y de las políticas públicas, en base a movilizaciones ciudadanas, se mantiene, por lo menos pienso de que la democracia no perecerá en ese país. Julio, te agradecemos mucho que como quiera que sea esté con nosotros. Ya sabemos tu dificultad para moverte, combate. No mía, pero es del Intran. Pero has hecho un gran esfuerzo para explicarnos que debemos mover ahora los pies
los retos que tenemos para salir del atraso son muchos. Pero vamos a salir, cosa que no crees, Julio. Nos vemos la próxima mañana, pero con Julio la próxima semana.